Tres. Buenas gente, estamos hoy en el Dolmen del Español, nuevamente. Tengo por ahí unos vídeos, repasarlos, donde hablo de este monumento, que es una maravilla de la historia y que se data en torno al 3000 a.C., como ya os había comentado. Ver esos vídeos, y os quería comentar una nueva explicación, una nueva interpretación de este monumento por sus inscripciones, que no os había comentado y lo descubrí hace poco y resulta interesante. No sé muy bien si es cierto, si no es cierto, hay cada cual que interprete su historia. Vamos hacia aquí, para que veáis un poco, para recordaros las inscripciones del momento. Veis aquí una S muy marcada, que no es la del dólar, ¿eh? Eso está claro, no sabemos muy bien lo que pueda representar. Y como os dije en aquella ocasión, estos dólmenes, los especialistas creen que se tratan de tumbas de corredor, aunque otros historiadores opinan que son símbolos para dar un poco la esencia de un pueblo y dejarlo como una marca, un territorio, una especie de símbolos para marcar terrenos. Oye, no te acerques aquí, que esta zona es nuestra y demás. Bien, vamos a ver un poquito, mirar las inscripciones que hay encima. Vemos aquí esta con un círculo marcado claramente en la época, con estas ranuras que coinciden con los dedos de la mano, o bien así, mirad, los 5. Aquí tenemos otro agujero, una especie de boquete, no sabemos muy bien lo que significa. Y aquí, este de aquí, se puede interpretar como una especie de yin, yang, como una simbología de bien o de mal. Mirar aquí más inscripciones en estos quesitos. Está dividido en 4 partes y sería como una especie de yin yang. Algún historiador interpreta esto como si se tratase de un lugar de culto, de oración, donde venían a rezar a la diosa madre de la fertilidad, de tal manera que podemos pensar que se tratase esta de la piedra de los hombres, de los varones, por esto. Mirad, se colocaban aquí, en esta posición, y aquí orarían a la diosa madre de la fertilidad. Traerme un hijo que sea fuerte, que sea un guerrero. Supongo que de aquella preferirían varones porque eran así de machistas, pero bueno, es lo que había. Y mirar, aquí en esta ranura, en este orificio, pues se depositaba el semen. Mirar que queda a la altura de las partes, por eso se piensa que pueda ser la piedra de la fertilidad. No sé qué restos habrá ahí, de 3000 años, unos repegones buenos, como las sábanas de algunos y de algunas. Y nada, eso es la piedra de los varones. Y si me acompañáis hacia aquí, esta se cree que es la piedra de las mujeres. De tal manera vendrían aquí a orar a su diosa de la fertilidad. Mirar aquí el agujero que hay. Y ahí está donde ellas se colocaban aquí, con las piernas abiertas, y depositaban aquí sus fluidos vaginales. Y lo mismo, oh madre de la diosa fertilidad, dame fuerza para tener un hijo. Y así era un poco lo que os quería comentar de esta nueva interpretación que aprendí aquí en el Dolmen del Español.
Y bueno, gente, con esto nos vamos a despedir. Estáis como siempre con Ciro78. Espero que os haya gustado y hasta próximos vídeos.